Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de participación que vamos a realizar en formato web. Como digo, habida cuenta de la situación por la que atraviesa el país. Espero que los medios técnicos no nos jueguen una mala pasada y también deseo una alta participación de todos ustedes en esta jornada que para eso se desarrolla. Bueno, tras la presentación del marco general del esquema de temas importantes por parte del director general del agua el pasado viernes, hoy se da inicio el proceso de participación del esquema de temas importantes de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y nos toca, en principio, dar el pistoletazo de salida a la demarcación hidrográfica del Guadiana. Bueno, aunque el Real Decreto de alerta suspende los plazos de los procedimientos administrativos, la verdad es que la Administración no se detiene. En concreto, la Administración Hidráulica sigue cumpliendo sus funciones. Prueba de ello es la jornada que vamos a celebrar inmediatamente. Y tengo que decirles que una buena parte de los trabajadores del Guadiana están ejerciendo sus competencias en el territorio de manera presencial, en concreto alrededor de 100 trabajadores, están vigilando nuestros ríos, nuestros acuíferos, están en las infraestructuras críticas para abastecimiento de población, industria y para atender a los regadíos. También estamos trabajando en la retirada del camalote, esa especie invasora, la más peligrosa vegetal del mundo, que seguramente todos ustedes han oído hablar de ella. Bien, en días previos a la convocatoria de esta jornada, algunas comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana solicitaron la paralización, la suspensión de las convocatorias, basándose particularmente en la situación que atraviesa el país. Bien, desde el organismo de Cuenca se le ha dado cumplida contestación y en principio consideramos oportuno mantener este proceso basándonos fundamentalmente en dos circunstancias. Una de ellas es que la jornada no sustituye a las venideras que están programadas en el calendario que se presentó en el Consejo del Agua de la demarcación y por lo tanto no son sustitutivas sino complementarias de las que vendrán, particularmente de esos talleres dinamizados donde se discutirá temas tan importantes como la gestión sostenible de las masas de aguas subterráneas, las especies invasoras, los caudales ambientales, la asignación de recursos, la contaminación puntual, la contaminación difusa, talleres que desarrollaremos a lo largo de los meses de abril, mayo, junio. Posiblemente se vean afectados por algún tipo de modificación en el calendario habida cuenta de las circunstancias que ya has comentado. Y la segunda circunstancia, la segunda razón tiene que ver con la situación de angustia, zozobra y pesadumbre de la sociedad española y consideramos oportuno realizar este tipo de actividades para dar un cierto sentido a la vida cotidiana, a la vida normal, que nos ayudará incluso a mejorar de cara al futuro cuando todo esto pase y reforzará de alguna manera el procedimiento de participación pública que, como digo, iniciamos. Como saben ustedes, nos encontramos en una fase intermedia del tercer ciclo de planificación, correspondiente al periodo 2021-2027. Hasta la fecha hemos aprobado los documentos iniciales en 2018 que han servido de base para elaborarlo el documento de esquema de temas importantes que vamos a presentar, que salieron a información pública el pasado 24 de enero, iniciándose el proceso de exposición pública que durará 6 meses, posiblemente los tengamos que prorrogar. Al poco tiempo, en el mes de febrero, celebramos el Consejo del Agua de la demarcación, donde se dio información cumplida, amplia, de este documento por parte del jefe de la Oficina de Planificación, en una jornada que me atrevo a decir que fue altamente participativa. El documento que ahora presentamos por este formato web sintetiza y expone los 11 principales problemas que hemos identificado en la cuenca, en la demarcación del Guadiana, que comprometen no solamente el cumplimiento de los objetivos ambientales, sino también comprometen la atención a las demandas para los usos socioeconómicos. Además de la presentación,
vamos a exponer potenciales soluciones para su análisis, para su debate, para en definitiva consensuar algún tipo de solución para estos problemas. De ahí la importancia, la relevancia que tienen estos procesos de participación pública, que nos ayuden a buscar entre todos alternativas que al final se transformen en programa de medidas y que sirvan en definitiva para forzar, para exponer la revisión del plan hidrológico de la cuenca del Guadiana, que tendrá lugar pues, a finales de diciembre del 2021. Y ya sin más de este preámbulo, vamos a dar la palabra al jefe de la Oficina de Planificación, don José Ángel Rodríguez Cabellos, que va a tratar de sintetizar un documento tan importante, tan amplio, como el esquema de temas importantes. Cuando quieras, José Ángel. Muchas gracias, Samuel. Vale, yo creo que ya está. Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de sintetizar el esquema provisional de temas importantes que se plantea la demarcación hidrográfica del Guadiana de una manera lo más detallada posible dentro de las posibilidades de este formato y del tiempo que nos han asignado. Voy a utilizar la misma presentación que se utilizó para el Consejo del Agua de la Demarcación, pero lógicamente no me detendré en que además está publicado este PowerPoint en la página web, pero no me detendré tanto en las explicaciones al no disponer de tanto tiempo. Irá apareciendo en las transparencias la dirección de correo electrónico al cual podrán ustedes enviar las cuestiones que puedan surgir, las dudas, las propuestas, para que en el momento de debate podamos dar respuesta. No sé si la cantidad de preguntas permitirá el que se puedan responder todas, si no, por supuesto daremos cumplida respuesta pues, en los días sucesivos pues, por la misma vía que han llegado, que sería la del correo electrónico. Voy a tratar, en primer lugar, el marco normativo y los objetivos. Creo que es necesario tenerlos en cuenta para poder entender muchas de las cuestiones que se van a plantear en los temas importantes. Hablaré del proceso de planificación, de qué son los temas importantes y luego daré las pinceladas con el detalle que pueda en este caso sobre los 11 temas importantes seleccionados para la demarcación. Bien, la normativa es fundamentalmente la Directiva Marco de Agua y la Ley de Agua, la Ley de Aguas y los reglamentos que desarrollan estos aspectos de planificación, el Reglamento de Planificación Hidrológica, por supuesto el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Real Decreto de Evaluación de Estado y la Instrucción de Planificación. ¿Qué nos exige la Directiva Marco de Agua? Bien, en su artículo 4, perdón, la directiva dice que tenemos que alcanzar el buen estado ecológico y químico de las masas de aguas superficiales y alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea, y eso en el año 2015. Planteaba el artículo 4.4 la posibilidad de la exención temporal a lo sumo hasta el año 2027. En el año 2027 tienen que conseguirse sí o sí los objetivos ambientales de la Directiva Marco. La Ley de Aguas, en el artículo 40, nos dice que debemos conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, coherente con la Directiva Marco. También es cierto que mantiene los objetivos tradicionales de la planificación española cuando nos dice que hay que atender las demandas de agua y atender el desarrollo regional, sectorial, incrementando las disponibilidades de recursos. Pero también nos dice que protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando su uso en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Está definiendo el desarrollo sostenible, ambientalmente sostenible. Es perfecto o es necesario establecer el desarrollo, pero manteniendo el buen estado de las masas de agua, manteniendo el medio ambiente. Ese es el concepto de desarrollo sostenible que preside nuestra Ley de Aguas y la Directiva Marco de Aguas y con el que nos tenemos, y ese define el marco en el que nosotros nos tenemos que mover. El director general, en la reunión, en el webinar que hubo el viernes, dijo que España estaba comprometida con los objetivos ambientales de la Directiva Marco y que había apostado por el cumplimiento de esos objetivos. Es que es la ley. Lo que estaba diciendo el director general es que tenemos que cumplir la ley. Nosotros vamos a intentar cumplir la ley.
¿Qué objetivos en concreto nos establece para las aguas superficiales? Las aguas superficiales se dividen en categorías, en ríos, lagos, aguas de transición costeras y además en distintas tipologías. Para cada una de estas tipologías se establecen unas condiciones de referencia en función de los diferentes indicadores del anexo 5 de la Directiva Marco y distintos apartados del reglamento y de la instrucción de planificación hidrológica. Y nos dice que se define el estado ecológico a partir de esas condiciones de referencia con indicadores biológicos de macroinvertebrados, diatomeas, peces, indicadores hidromorfológicos, alteración hidrológica, caudales ecológicos, continuidad fluvial, vegetación de ribera, hábitat fluvial, indicadores físico-químicos, oxígeno, conductividad, pH, DPO, nitrógeno, fósforo y el estado químico relacionado con los indicadores de contaminantes. Si hablamos de aguas subterráneas, nos dice que el buen estado cuantitativo se establece cuando la media anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles. Ahora veremos los indicadores para este objetivo. Y que no se impide alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas ni perjudicar los ecosistemas terrestres relacionados. No basta con tener una piezometría adecuada, por ejemplo, o que la media de extracción a largo plazo se ajuste a los recursos disponibles. Es que es necesario que los ecosistemas relacionados y las masas de agua relacionadas con esas aguas subterráneas alcancen el buen estado. Y el paradigma de eso lo tenemos en el Alto Guadiana. Tenemos la interrelación de las masas de aguas subterráneas con las tablas de Daimiel, con las lagunas de Ruidera, con toda la mancha húmeda, con reserva de la biosfera, Red Natura 2000. Adicionalmente nos dice que tenemos que conseguir el buen estado químico. El buen estado químico, pues no tendremos que tener efecto de salinidad, no debemos de rebasar las normas de calidad ambiental, de nitrógeno, de sustancias peligrosas y además no se debe impedir los objetivos de las aguas superficiales ni de los ecosistemas asociados. Buen estado químico. Por lo tanto, igualmente que con el estado cuantitativo, con el estado químico, debemos de conseguir el buen estado de esas masas superficiales y de esos ecosistemas que están relacionados. Me gustaría hacer una pequeña mención a lo que es un recurso disponible. De acuerdo con esos artículos que están mencionados de la Directiva Marco, el Reglamento de Planificación y de la IPH, dice que el recurso disponible es el valor medio interanual de la recarga, que son los recursos renovables, menos el flujo necesario para conseguir los objetivos de calidad ecológica de las aguas superficiales y de los ecosistemas terrestres asociados. Ese objetivo ambiental del que estábamos hablando. Por lo tanto, la utilización de los recursos o el almacenamiento de las masas de aguas subterráneas por encima de esos recursos renovables es ilegal. No se puede hacer. Hacer minería de las aguas subterráneas no es posible. Y además es lógico, porque los indicadores de las masas de agua subterránea, en primer lugar, es el de la piezometría. Y la tendencia de la piezométrica no puede ser descendente. Si la tendencia piezométrica es descendente, es que estamos haciendo esa minería de las aguas subterráneas. Y se va a dar la desconexión con las aguas superficiales y con los ecosistemas relacionados. Lo que no está pasando en estos momentos con las tablas de Daimiel. Es el paradigma del mal estado de las aguas subterráneas, del mal estado cuantitativo. Bien, otro indicador es que el índice de explotación de la masa de agua no tiene que superar el 0,8, porque si no estaremos en mal estado. Y el estado de las masas de agua superficiales relacionadas y los ecosistemas superficiales asociados tiene que ser bueno. Es el paradigma del que estaba hablando, de tablas de Daimiel, de lagunas de Ruidera y de toda la mancha húmeda. Además, adicionalmente nos dice que la salinidad tiene que ser buena. En esa imagen vemos la piezometría que tenemos en estos momentos en gran parte del Alto Guadiana y vemos que no estamos respetando todos esos principios. Bien, adicionalmente, para el buen estado químico, tenemos indicadores de concentración de contaminantes, igual que hemos hablado de las superficiales, de nitrógeno, de sustancias peligrosas e indicadores de conductividad. La Directiva Marco y su transposición a la legislación española nos dice que debemos utilizar la metodología del análisis de presiones de impacto. Esto es lo que se hizo en los documentos iniciales y es tan complejo y tan sencillo como que al medio hídrico, o en el medio hídrico tenemos presiones. Un vertido es una presión, una contaminación difusa es una presión, una alteración hidromorfológica es una presión. Eso nos va a dar un impacto que podemos llegar a comprobar a través de los programas de control y nos va a dar un riesgo de incumplimiento de los objetivos de las masas de agua superficiales y subterráneas. Bien, la Directiva Marco lo que nos plantea es que hay que desarrollar un programa de medidas que permita la reducción de esas presiones para conseguir esos objetivos. ¿Qué sucede con las infraestructuras, las captaciones o los vertidos, como estaba diciendo? Pues que son presiones. Y si esas presiones, o el Estado como consecuencia de esas presiones,
no permite alcanzar los objetivos, no estamos cumpliendo la directiva. Estaremos incumpliendo gravemente la directiva, a no ser que se puedan plantear exenciones. La directiva plantea las exenciones que se ven en esta diapositiva. La primera de ellas es que sean o se puedan calificar como masas de agua artificiales o muy modificadas. Es lo que define el artículo 4.3. Hay prórrogas. Hemos dicho que si bien en el 2015 se tenían que haber conseguido los objetivos, planteaba que como límite 2 ciclos adicionales de planificación, 3 ciclos adicionales de planificación, es decir, hasta el año 27, sería el límite para conseguir esos objetivos. Se podrían plantear objetivos menos rigurosos, asociados habitualmente a los objetivos de calidad química, que además tiene una limitación muy importante, es que no puede seguirse deteriorando, no puede haber deterioro ulterior. El artículo 4.6 de exención temporal está relacionado con las sequías y las inundaciones. Y el artículo 4.7 está referido a unas nuevas alteraciones hidromorfológicas o de las características físicas de las masas de agua, que debe de tener una justificación, como ahora veremos, muy estricta y que en general en España parece que no hemos sido capaces de conseguir. Por otra parte, suele además asociarse, cuando tiene relación con Red Natura 2000, con el artículo 6 de la Directiva de Hábitat, tremendamente exigente. Bien, la Comisión Europea hizo unas consideraciones sobre el segundo ciclo de planificación hidrológica y la valoración que nos hizo sobre el mismo, y que son retos que nosotros tenemos que superar en este tercer ciclo de planificación. ¿Qué nos decía la Comisión Europea? Bien, que teníamos que intensificar el control de las extracciones, que teníamos que tener una instalación adecuada de caudalímetros para medir las detracciones del medio. Nos decía que teníamos que ajustar las extracciones al recurso disponible. Nosotros en el Alto Guadiana lo hacemos a través de los programas de actuación de las masas de riesgo, pero tiene que haber un ajuste de las asignaciones y, consecuentemente, de las concesiones a los consumos reales que se están produciendo. Tiene que haber una mejora en el registro y en el catálogo. Nos decía igualmente la Comisión Europea que tenía que haber una recuperación de los costes de los servicios, cumpliendo el artículo 9 de la directiva, que dice que incluso deben incluir los costes ambientales y los costes del recurso. Esto es cumplimiento de directiva, es cumplimiento de ley. Es un requerimiento de la ley, en este caso de la directiva marco. Y para su cumplimiento nosotros necesitamos además modificar nuestra propia legislación normativa. Y además nos dice que hay que usar el precio como medida disuasoria de consumo. Y además tiene que tener un régimen progresivo. Nos decía la Comisión que hay que implantar adecuadamente los caudales ecológicos y hay que comprobar que estos caudales ecológicos son efectivos. No solamente es válido el realizar los modelos que nosotros realizamos, sino que hay que comprobarlos en el modelo 1.1, que es la realidad. Nos instaba a utilizar las medidas verdes, las medidas de retención natural de las aguas, en la consecución de los objetivos ambientales, la mejora hidromorfológica o la lucha contra la contaminación difusa. Específicamente nos hablaba de la lucha contra la contaminación difusa, que se liga además con la Directiva de Nitratos y la carta de emplazamiento que la Comisión Europea ha abierto al Reino de España por un inadecuado control, por una falta de declaración de zonas vulnerables, porque faltaba la actualización de los programas de medidas y de buenas prácticas y porque era necesario aplicar medidas adicionales y reforzadas tanto en zonas vulnerables como fuera de ellas, porque de forma continua y continuada se seguía aumentando el nivel de nitrógeno en todas nuestras aguas. Hablaba adicionalmente la Comisión de la inclusión de los estados de hábitat y especies en el estado de las masas de agua y además en la interrelación, como veremos, sobre los caudales ecológicos. Nos hablaba de una adecuada justificación de las exenciones o excepciones, lo que estaba hablando del artículo 4.7. Nos hablaba de que había que hacer una mejora de las relaciones de esa metodología de presiones, impacto, riesgo, medidas para conseguir los objetivos. Una mejora de las redes de seguimiento del estado de las masas de agua, que habían estado un tiempo paralizadas en España, y una mejora de la coordinación y redacción de un plan conjunto con Portugal. Hablamos desde una cuenca internacional como es la cuenca del Guadiana. Y nos recordaba que las prórrogas para alcanzar el buen estado se acaban en el año 27 y que este plan y su programa de medidas, el del tercer ciclo, debía de ser estricto. Paso ya al proceso de planificación. El proceso de planificación es un proceso cíclico que se repite cada 6 años. 3 años antes es necesario tener los documentos iniciales, donde se hace además esta elaboración de los análisis de presiones de impacto. Nosotros en la cuenca pues lo tuvimos en exposición al público en el año 19, durante 6 meses.
A continuación, y a partir de los resultados de esos documentos iniciales, se elabora el esquema de temas importantes que tiene que estar 2 años antes de la de la aprobación del plan, lo estamos discutiendo en este año 20, y 1 año antes de la aprobación del plan debe de tenerse el propio plan hidrológico y el programa de medidas, y por eso se expondrá al público a finales del año 20 o principios del año 21. ¿Qué es el esquema de temas importantes? Bueno, el esquema de temas importantes, o un tema importante, es aquel que puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Y el esquema de temas importantes trata de valorar esos problemas, problemas principales, actuales y previsibles, que nace, como digo, resultado de los estudios anteriores, fundamentalmente de presiones e impactos, se constituye en un diagnóstico de la situación y trata de orientar para la discusión de las alternativas de solución a esos problemas detectados en la cuenca. ¿Qué problemas se han destacado en la cuenca del Guadiana? Paso a enumerarlos. En esta transparencia y en la siguiente vienen además relacionadas con los que habíamos considerado en el segundo ciclo, que prácticamente son los mismos, aunque con otra reordenación. Por un lado, paso a relacionarlos. Tenemos, por un lado, la contaminación urbana, la contaminación puntual, la contaminación difusa, fundamentalmente de origen agrario y minero, la gestión sostenible de las aguas subterráneas, las especies alóctonas invasoras, la alteración hidromorfológica de las masas de aguas superficiales, las dificultades en la definición, implantación y seguimiento de los caudales ecológicos, la medición de extracciones y la asignación de recursos, la adaptación del cambio climático, la gestión del riesgo de inundaciones, la coordinación entre administraciones y la recuperación de los costes. Paso ahora, tema por tema, a intentar dar unas pinceladas sobre estos temas importantes. Comenzamos por la contaminación difusa. La insuficiencia en la depuración se traduce, fundamentalmente en la depuración de los vertidos urbanos, se traduce en la alteración de las características biológicas y físico-químicas y, por lo tanto, en la no consecución de los objetivos ambientales. Tenemos, bueno, pues presiones importantes en la cuenca del Guadiana por esta tema importante, por esta cuestión. El principal sector implicado es el urbano. El planteamiento de alternativas en la ficha del esquema, como en todas, veremos que tenemos una primera alternativa cero, que sería un escenario tendencial, que sería seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues fundamentalmente incumplir el programa de medidas vigente. Llevamos una inversión, en este caso, de en torno del 13% del programa de medidas en relación a la contaminación urbana, es decir, a la construcción de las depuradoras en aquellos lugares donde es necesario. ¿Qué se plantea como alternativa? Pues tratar de cumplir el programa de medidas, pero además reforzado con el plan de SEAR, el plan de depuración, saneamiento, que desde la Dirección General del Agua se está impulsando. Adicionalmente, se plantea que no solamente es construcción, sino también es buena gestión, eficiencia en la explotación y el mantenimiento de las propias depuradoras. De nada sirve tener una depuradora si no funciona. ¿Qué decisiones se tienen que tomar entonces respecto a este tema en estos momentos de discusión del esquema de temas importantes? Bueno, pues es importante avanzar en la ejecución del programa de medidas y además, complementado o reforzado por el plan de SEAR. Tenemos que avanzar además en los criterios de saneamiento de los núcleos de menores de 2.000 habitantes, que quedan un poco indefinidos en la Directiva de Aguas Residuales. Hay que actualizar el conocimiento sobre el efecto ambiental de la reducción de carga contaminante en el buen estado, sobre todo en el estado biológico, en el estado ambiental, de las masas de agua. Y hay que coordinar con la estrategia marina sudatlántica, que es la que nos toca en el Guadiana. A continuación, la contaminación difusa. Su origen fundamentalmente es agrario, es el exceso de fertilización y fitosanitarios, aunque también en el Guadiana tenemos una contaminación de origen minero, el Bajo Alentejo y Huelva, la franja pirítica y en la zona de Almadén. El principal sector involucrado es el agrario y en menor medida el industrial y minero. Tenemos la alternativa cero, que es seguir haciendo lo que estamos haciendo, solamente 1/3 o algo más de 1/3 de las medidas en funcionamiento. La alternativa sería cumplir el programa de medidas que tenemos, pero potenciado con las observaciones de la Comisión Europea, relacionado con que tiene que haber una adecuada red de seguimiento, que necesariamente tenemos que ampliar las zonas vulnerables, que tenemos que aprobar los nuevos programas de acción más eficaces y aplicados en muchos casos en toda la cuenca, dado que se necesita o se requiere medidas reforzadas.
¿Qué decisiones se tienen que plantear? Bueno, pues el cumplimiento o incumplimiento del programa de medidas que dará lugar al cumplimiento o incumplimiento de los objetivos ambientales. El cumplimiento de las medidas, junto con las recomendaciones de la Comisión Europea, debía de darnos la consecución de esos objetivos ambientales. Adicionalmente, debemos de incorporar también los resultados de las estrategias marinas del segundo ciclo en la parte correspondiente que nos toca de la cuenca del Guadiana, que sería la sudatlántica. En tercer lugar, la gestión sostenible de las aguas subterráneas. De las 20 masas de aguas subterráneas tenemos 11 en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales y además designadas como tal, y que además afectan a 23 zonas húmedas de ecosistemas terrestres relacionados. Reitero la importancia de que el buen estado está relacionado con el buen estado también de las masas de aguas superficiales y de los ecosistemas relacionados. El principal sector, digamos, involucrado es el sector agrícola. Planteamos alternativas, en primer lugar, seguir como estamos, es decir, incumplir los objetivos, incumplir la ley, incumplir la Directiva Marco de Aguas. Como alternativa 1, planteamos el cumplir la inversión pendiente del programa de medidas junto con las observaciones de la Comisión Europea, muchas de las cuales las hemos comentado ya. El control y la medición, el registro de aguas, la recuperación de los costes, los indicadores de la relación entre los ecosistemas superficiales y las masas de aguas subterráneas, el conocimiento experto del ICMA. También podemos plantear otros temas relacionados con los recursos y el potencial uso de los recursos y los criterios de asignación. Nosotros en la cuenca tenemos el Centro de Intercambio de Derechos, que puede estar dotado de compra, de caducidad, de quitas. Hay derechos en la cuenca del ATS, el PHN todavía no está y no sabemos en qué sentido se planteará. Como alternativa 2, que trata de ser realista, planteamos la alternativa 1 sin considerar que podamos alcanzar pues, ni esos recursos adicionales, ni los criterios de asignación correspondiente, ni siquiera unos instrumentos de recuperación de los costes ambientales. Y esto es lo que tenemos que discutir en la cuenca. Si tenemos que hacer o mantener el ritmo de ejecución del programa de medidas, o tenemos que mejorarlo, si tenemos que aplicar las medidas reforzadas que nos exige la Comisión Europea, si tenemos que hacer una vigilancia adecuada del dominio público hidráulico para lo que se necesitan recursos y recursos muy importantes, y destacaría que si no se aprecia mejora antes del año 27, todas estas medidas requerirían una intensificación y una de ellas serían las limitaciones de derechos, que en este ciclo de planificación se han mantenido hasta este año, pero que habría la posibilidad de que hubiera que ser más estricto, hubiéramos de ser más estrictos en el futuro. Respecto a las especies aláctonas invasoras, las más importantes son el camalote, el nenúfar mexicano, el helecho de agua, la almeja asiática, el pez chino, entre otras muchas. En el ramo extremeño destaca el camalote, el nenúfar mexicano, el helecho de agua, y que está relacionado además, evidentemente, con una introducción que se haya podido producir, pero por el hábitat que ha encontrado, un hábitat realmente adecuado por la temperatura, por el régimen hidrológico y por el alto contenido de nutrientes en las masas de aguas superficiales que hace que haya encontrado, como digo, un hábitat sensacional. ¿Qué es lo que nos producen? Pues que nos altera la luz, nos altera el oxígeno, el flujo de agua, puede provocar la eutrofización y por lo tanto la inutilización del recurso, puede obstruir infraestructuras y en definitiva imposibilitar su uso. Los sectores que las causan, pues aquellas que nos introducen especies autóctonas como el transporte, la acuicultura, el turismo, el uso recreativo y agravada, por ejemplo, por la actividad agropecuaria que nos crea contaminación difusa y que da lugar a que el camalote, por ejemplo, el jacinto de agua, tenga alimento. ¿Qué alternativas se plantean? Pues en este caso, no solamente se ha cumplido el programa de medidas, sino que ha habido que invertir 17 veces más de lo recogido en el plan hidrológico, lo que nos obliga, como alternativa a lo que planteábamos en el plan hidrológico, a implantar una estrategia de control y erradicación mucho más estricta, de acuerdo con los planteamientos del área ambiental de la Confederación del Guadiana, con medidas adicionales de monitorización, identificación temprana, sensibilización, estudio de la afección ambiental y sobre todo y especialmente tecnologías de lucha contra estas especies invasoras. Es estrictamente necesario tener una adecuada coordinación con las administraciones competentes. En este tema hay competencias concurrentes de distintas administraciones y no puede ser que solamente una administración esté luchando contra determinadas masas de agua. Es necesario que otras administraciones ejerzan sus competencias.
Y además se relaciona este tema con otros temas importantes que hemos visto, como es, por ejemplo, la reducción de nutrientes, otro que veremos, como puede ser la restauración hidromorfológica. Luego, las decisiones y las discusiones que tenemos que tener en la cuenca es, la necesidad de aplicar medidas para controlar y cumplir los objetivos en el año 27 de las invasiones, como puede ser camalote u otros macrófitos o incluso otra ictiofauna. Y para esto es muy importante el esfuerzo financiero. La inversión está siendo realmente importante y es necesaria la coordinación y que se impliquen y actúen otras administraciones igualmente competentes. Respecto a las alteraciones hidromorfológicas, el quinto tema, el aprovechamiento de agua y los cauces han modificado la morfología de los cauces. Hemos hecho presas y azudes para almacenar agua para poder utilizarla de forma regulada en momentos en donde no hay agua. Se hicieron en el Alto Guadiana ya por los años 50, 60, 70 canalizaciones de secación de terrenos para ganarlos a la agricultura. O se hacen y se han hecho defensas para crecidas o para disminuir los daños de las inundaciones, motas, diques. Esto altera la dinámica fluvial y la dinámica hidrológica. Hay alteraciones de caudal, se pierde la continuidad fluvial que afecta especialmente a la ictiofauna, o se produce una bajada de la piezometría que hace una desconexión entre las masas de agua superficiales y subterráneas. Los sectores implicados son fundamentalmente el agrícola y el urbano. Frente a ello, las alternativas que se plantean es seguir haciendo lo que seguíamos haciendo, la alternativa cero, o bien tratar de cumplir el programa de medidas y reforzarlo con la restauración hidromorfológica, la naturalización de los cauces, el retranqueo y eliminación de motas, la recuperación del DPH, la permeabilización de diques. Esto es especialmente importante en la primera parte, en el Alto Guadiana, porque en el Alto Guadiana no tenemos ríos, tenemos canales en tierras, como consecuencia de esas canalizaciones de esa mitad del siglo pasado. Y además es necesario tener en cuenta la permeabilización de diques que impide la continuidad longitudinal de los ríos. Estas medidas se tienen que plantear especialmente en las reservas naturales fluviales. Tiene que haber unas sinergias, además, con las medidas del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones como prevención de las inundaciones. Tiene que haber una mitigación de los efectos que nos producen las masas muy modificadas, las presas, y eso va ligado necesariamente a la implantación de los caudales ecológicos. Y tenemos que conseguir la conexión de las masas superficiales y subterráneas para reducir esas alteraciones hidromorfológicas. Como alternativa, y es una cuestión a discutir en la cuenca, si no resultase viable la restauración hidromorfológica de todas las masas de aguas alteradas, debemos replantearnos si es posible la aplicación de la exención del artículo 3 de la Directiva Marco de Aguas. Por lo tanto, las discusiones o la discusión que debemos de tener en la cuenca es si seguimos como estamos o tratamos de hacer la mejora correspondiente hidromorfológica con las medidas correspondientes que requieren una inversión o una exigencia financiera muy importante y una recuperación del DPH, que por otra parte legalmente es muy problemática. Hemos tenido en la Confederación del Guadiana pues malas experiencias en los últimos tiempos. Y como alternativa 2 es si no se consiguen, ¿es posible o no es posible las exenciones del artículo 3? Eso es lo que tenemos que discutir. Por otra parte, las justificaciones de todas las exenciones son difíciles y la Comisión Europea quiere que se sea muy serio en todas ellas. Pasamos al sexto tema importante, las dificultades en la definición e implantación de los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos, por ley, son una restricción previa al uso para mitigar la situación de alteración hidrológica que estábamos viendo en el tema importante anterior. Hay mucha conexión en muchos de los temas. En el Guadiana tenemos tres zonas diferenciadas. La zona alta, donde tenemos una explotación de aguas subterráneas y, por lo tanto, lo importante desde el punto de vista de los caudales ecológicos es la relación río-acuífero. Una zona media, donde tenemos una alta regulación con presas de embalse que requieren unos caudales ecológicos estrictos para llegar a alcanzar el buen estado, y una zona sur donde se da esa misma circunstancia, pero en este caso vertiendo al estuario, y compartida además con Portugal, con la que tenemos que acordar esos caudales ecológicos. Los sectores que la causan fundamentalmente es la agricultura de regadío. Podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, el escenario tendencial, o tratar de cumplir el programa de medidas correspondiente.
reforzado además con la mejora de los puntos de control y el seguimiento, en definitiva, de los caudales ecológicos, con la mejora del conocimiento sobre la efectividad de los caudales ecológicos, el modelo 1.1 que nos pedía la Comisión Europea, relacionar los caudales ecológicos con los requerimientos adicionales de las masas de agua superficiales que afectan a la red Natura 2000, los caudales ecológicos o los regímenes de caudales tienen que colaborar a la consecución del buen estado de especies y hábitats de la red Natura 2000. Y esa es una exigencia legal. Los caudales ecológicos, además, deben de completarse en la normativa, porque sí aparecían en los estudios del ciclo vigente, en lagos, en aguas de transición, aguas abajo de embalses, en otras presas, aparte de las relacionadas, en las salidas de las masas de agua subterránea y en los ríos temporales. ¿Qué discusión tenemos para definir estas cuestiones en este esquema de temas importantes? Pues si seguimos con la alternativa de no cumplir los objetivos o tratar de cumplirlo avanzando en los estudios de definición y eficacia de esos caudales ecológicos y con las medidas complementarias de los puntos de control y la efectividad de los caudales ecológicos y la definición normativa de caudales ecológicos, como digo, en otras masas de agua superficiales, lagos, agua de transición, presas, etc. Recuperación de los costes. El artículo 9 de la directiva, como nos recordaba la Comisión Europea, exige la recuperación de los costes, incluso de los costes ambientales y de los costes del recurso. Y además, los costes deben ser disuasorios al consumo. En el Guadiana tenemos un nivel de recuperación de los costes que ronda el 50%. No se recuperan además los costes ambientales, no tenemos normativa que lo permita. Esta baja recuperación de los costes, además, puede ser una de las causas, no quiere decir que sea la única, de tener problemas financieros para el cumplimiento del programa de medidas. Y esto no hay que perderlo de vista. Están afectados todos los sectores. Como alternativas es seguir con el incumplimiento actual de la directiva marco, con el incumplimiento del artículo 9 y con las consiguientes sanciones que nos pueden venir de la Comisión Europea. Tenemos amplia experiencia con la directiva de residuales y ya veremos con la de nitratos. O se puede hacer una reforma del régimen económico financiero de la Ley de Aguas para hacerlo conforme al artículo 9 de la directiva marco. Esto además podría facilitar el cumplimiento de los programas de medidas. También como alternativa podemos ver otras alternativas a cómo hacer esa recuperación de los costes. Una cuestión que se plantea y de una forma un poco general a discutir sería que estos costes ambientales no internalizados fueran no solamente soportados por los usuarios, sino también a través del IRPF o la factura del agua por el resto de los interesados, en general por todos los españoles. Es importante, por lo tanto, desde el punto de vista de las decisiones en este tema, reconocer el problema, definir el sistema para hacer y cumplir el artículo 9 de la recuperación de los costes y estudiar las soluciones mejores y óptimas para esa recuperación de los costes. Ahí habrá que tener en cuenta pues, temas socioeconómicos, zonas de desarrollo de zonas deprimidas, etcétera, etcétera. Pero es necesario, en este caso, reconocer el problema, tomar el toro por los cuernos. El tema 8 es la adaptación al cambio climático. La tendencia a la disminución de las precipitaciones da lugar a una disminución de las escorrentías, a un aumento de la frecuencia de las sequías y potencialmente a las inundaciones. Y esto tiene un impacto sobre la cantidad de agua y eso dará lugar a que tenga afección sobre la calidad ecológica de los ríos y acuíferos, pero también a la disponibilidad de agua, la otra pata importante de la planificación española. Y afectará también a la calidad de agua, que a su vez afectará a la posibilidad de la utilización y afectará a la supervivencia de especies y a la biodiversidad. El origen está pues, fundamentalmente en aquellos elementos de emisiones de gases de efecto invernadero, transporte, producción de energía, industria, también agricultura y ganadería. Como alternativa, seguir incumpliendo pues, lo planteado en estos momentos en el programa de medidas sobre este aspecto del cambio climático o cumplir la inversión, que necesariamente está relacionada en este tema, porque se convierte en un tema transversal, con otras cuestiones o con otros temas importantes. La eficiencia o la reducción ante la disminución de las aportaciones en el uso del agua sería muy importante, o la depuración, o el SAI para poder prevenir las inundaciones, o la coordinación entre las administraciones. Es necesario, por lo tanto, discutir las soluciones que deben ser compatibles con el cumplimiento normativo y ambiental y consensuada con todas las autoridades competentes
ya digo, relacionada con muchos otros temas importantes. La medición de extracciones y asignación de recursos. En este caso podría haberse llamado al revés también, asignación de recursos y medición de extracciones, porque pesa mucho la asignación de recursos en la planificación española. El indicador de extracciones en la cuenca nos indica un verdadero estrés hídrico. El indicador es superior al 53%. En la cuenca alta tenemos una alta demanda agraria procedente de las aguas subterráneas. En algunas masas de agua, los derechos reconocidos, que son derechos de la antigua ley de aguas, derechos privados de catálogo y de la sección C, en su inmensa mayoría, suponen más del 200% del recurso disponible. 11 masas, como ya hemos comentado, subterráneas, están declaradas en riesgo. En la zona media tenemos una gran demanda de aguas superficiales y una importante alteración hidromorfológica, como hemos dicho, por la construcción de presas y embalses para estos usos. La medición de los consumos, además, es obligatoria y se convierte en un grave problema de gobernanza, y nos lo destaca la Comisión Europea. ¿Qué sectores están implicados? Pues fundamentalmente el agropecuario. ¿Qué alternativas se plantean? Pues seguir como estamos o tratar de cumplir la inversión pendiente reforzada con las recomendaciones que la Comisión Europea nos da: el control de las extracciones, generalizar el uso de contadores, el registro y el ajuste de las concesiones, la recuperación de los costes, la vigilancia del DPH, las sinergias con los temas importantes de hidromorfología, de caudales ecológicos. Si se dan cuenta, vamos relacionando con otras de las cuestiones y medidas que hemos planteado en otros temas importantes por la interrelación que existe en ellas. Como alternativa 2, frente a la alternativa 1, podemos plantear que no solamente los objetivos ambientales deben de cumplirse, sino que hay unos objetivos que son de atención a las demandas de abastecimiento que es necesario que también deban de contemplarse en este ciclo. El resto de actuaciones, por ejemplo, de aumento de la oferta, que pueda tener además consecuencias sobre el estado de las masas de agua, habría que dejarla a posteriori, al año 27-33. Si existen medidas relacionadas con los usos que son positivas para la consecución de los objetivos ambientales, están consideradas, pero el resto no podemos considerarla en este ciclo. La prioridad es la consecución de los objetivos ambientales. España está comprometida con el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua. Nos lo recordaban en la Dirección General el viernes, quien estuvo o escuchó el webinar paralelo o inicial de todo este ciclo que en todas las cuencas se está dando. ¿Qué decisiones entonces debemos de tomar en la cuenca? Pues que tiene que haber un verdadero ajuste de las asignaciones a las demandas reales y al recurso disponible. En la parte media del Guadiana, pues tenemos demandas que ahora mismo están o son muy superiores en las asignaciones. Y bueno, pues los procesos de modernización han dado lugar a ahorros importantes. Pues hay que contemplar ya esa situación. Y en el Alto Guadiana, a través de los programas de actuación, estamos ajustando al recurso disponible. Es necesario, además, el control de las extracciones, la implantación de caudales ecológicos, la lucha contra o resolver el problema de las alteraciones hidromorfológicas. En definitiva, cumplir los objetivos ambientales o plantear el cumplimiento de los objetivos ambientales en el año 27. La alternativa 1 es incluir, además, las necesidades de abastecimiento que tan importantes son en la cuenca. La coordinación entre las administraciones. En la demarcación del Guadiana concurre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, las corporaciones locales, y además somos una cuenca internacional. Luego, por lo tanto, debemos de coordinarnos con Portugal. Los sectores principalmente afectados pues son todas las administraciones. Tenemos un incumplimiento de las medidas planteadas de coordinación entre todas las administraciones y es necesario cumplir con una mayor implicación de todas las comunidades autónomas y entidades locales en la aplicación de los programas de medidas. Los programas de medidas y el plan hidrológico no es de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no es solo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, es de todas las administraciones y de todos los usuarios interesados de la cuenca. Y debemos de cumplir las observaciones de la Comisión Europea, debemos de dar una seriedad y tener un plan previo, además a la consulta previa de los planes hidrológicos conjunto con Portugal. Y tiene que haber una coordinación, en el caso además específico del Guadiana, con la Junta de Andalucía en la zona sur, donde hay una gestión por parte de la Junta de Andalucía con graves disfunciones que tenemos que solucionar. Por lo tanto, las decisiones que se deben de tomar
el Guadiana respecto a esta cuestión es bueno, pues cumplir la normativa y consensuarla con las autoridades competentes con el objetivo de llegar a la consecución de los objetivos ambientales, impulsar la colaboración, especialmente con el instrumento que tenemos de cooperación, que es el Comité de Autoridades Competentes, y que no puede ser que las últimas reuniones pues prácticamente estuviera solamente una de las autoridades competentes. Esa coordinación es necesaria con las comunidades autónomas, entidades locales, con Portugal y con la Junta de Andalucía. Y por último tenemos la gestión del riesgo de inundaciones, íntimamente relacionada con la Directiva de Inundaciones, que conlleva además un proceso paralelo de planificación, primero con los EPRIs y los ARSIS, la identificación preliminar del riesgo de inundaciones y las zonas de potencial riesgo significativo de inundación, que es el equivalente a nuestros documentos iniciales y a nuestro análisis IMPRES, los mapas de peligrosidad y riesgo, que coincide con el esquema de temas importantes, y el plan de gestión de riesgo. Afecta fundamentalmente al sector urbanístico, agrícola e industrial. Tenemos un incumplimiento también del conjunto de las medidas del plan de gestión de riesgo de inundaciones, y el planteamiento es cumplir el plan de gestión de riesgo de inundaciones y además acelerarlo y disminuir la vulnerabilidad de los elementos que presentes en las zonas inundables, por ejemplo, con lo que nos pide la Comisión Europea, las medidas de retención natural, con una mejora del IMPRES, con una coordinación entre administraciones, especialmente con la administración local y la autonómica, en temas de urbanismo. No podemos seguir construyendo, desde luego, en zonas inundables, con la concienciación pública y además teniendo en cuenta la autoprotección como medida adicional para tener una adecuada protección frente a inundaciones. Y en estos días difíciles para España, estamos viendo cómo la medida de autoprotección pues funciona. En definitiva, las decisiones es, bueno, pues tratar de cumplir con los programas de medidas planteados y tener una visión integral en lo posible del problema, garantizando así bueno, pues la eficacia y la reducción de la vulnerabilidad ante este tema. Como ha empezado diciendo el presidente, tenemos un periodo de suspensión por el Real Decreto de alarma de los plazos administrativos. Eso quiere decir que desde el día de la aprobación de ese Real Decreto hasta el día en que se constituya o se restituya la situación ordinaria, pues los plazos de este proceso de esquema de temas importantes está suspendido. Eso no quiere decir, como explicaba el presidente, que esté paralizado la actuación. Lo que quiere decir es que cuando se reanude vamos a tener más tiempo, necesariamente, hasta cumplir los 6 meses correspondientes, los 6 meses efectivos. Luego se podrá cumplir el planteamiento que se había hecho de todas las jornadas y talleres de debate planteados y que se presentaron al Consejo del Agua de la Demarcación, y que son todas este conjunto de actividades que se muestran en esta transparencia. Pongo entre interrogantes las fechas porque claramente no se van a poder cumplir y habrá que establecer nuevos días de realización de las mismas. Teníamos previstas, y se realizarán, unas jornadas de presentación en Ciudad Real y Badajoz. Tendremos talleres de debate, fundamentalmente 3, pero que serán dobles, tanto en Ciudad Real como en Badajoz, por lo tanto serán 6. El primero sobre gestión sostenible de aguas subterráneas, medición de extracciones y asignación de recursos sobre los temas cuantitativos en relación a la consecución de los objetivos ambientales. El segundo sobre la contaminación difusa y puntual. El tercero sobre caudales ecológicos, alteraciones hidromorfológicas y especies invasoras. Adicionalmente, estaba previsto y coordinado con Portugal realizar presentaciones, en el caso de la cuenca del Guadiana, en Badajoz, y un taller también igualmente en Badajoz, porque se alternaban. En el Miño serían en España, en el Duero en Portugal, perdón, al revés. En el Miño es en Portugal, en el Duero es en España, en el Tajo es en Portugal y en el Guadiana es en España. Bien, y hasta aquí la presentación, que ha sido, bueno, pues, rápida. Pido disculpas si alguna vez un poco acelerada, y que ha tratado de ser, pues, realmente pinceladas de lo que se les ofrece para su estudio y consideración en el esquema de temas importantes. Bien, hasta aquí mi presentación.
Muy bien, José Ángel. Muchísimas gracias por esta brillante síntesis. Es un tema complejo y creo que lo has defendido francamente bien. Seguidamente vamos a proceder a responder, a intentar responder a las preguntas que pueden haberse abierto en tanto en cuanto duraba la presentación. Creo que las va a extraer, las va a formular el jefe de área de la Oficina de Planificación, Francisco Viseas, y fundamentalmente las va a atender José Ángel, que es el que ha preparado la exposición, independientemente que pueda hacer algún tipo de intervención. Así que tiene la palabra Francisco, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero dar un dato. Aproximadamente había apuntados unos 292 asistentes y ahora mismo hay conectado unos 253, con lo cual el número de asistentes no está mal en relación con los que había apuntado. Sin más, una vez realizada la introducción por parte del presidente y la presentación por parte del jefe de la Oficina de Planificación, vamos a intentar atender a las preguntas procedentes desde los distintos sectores interesados, ¿no? Hasta ahora mismo nos han entrado aproximadamente unas 14 han sido los interesados que nos han formulado preguntas relacionadas con lo que se presenta hoy, que es el esquema de temas importantes. En este sentido, voy a intentar formular aquellas preguntas que más relación tienen con los temas importantes, que es lo que se presenta hoy. Voy a intentar seguir el orden de entrada de las preguntas que nos han llegado y al mismo tiempo voy a intentar no ser reiterativo cuando una pregunta se repita. Nos han entrado preguntas muy diversas de todos los sectores implicados, asociaciones de usos recreativos o deportivos, regantes, grupos ecologistas o conservacionistas, administración autonómica y también por parte de la administración central, sector privado, organismos de investigación, etcétera, ¿no? Bueno, pues sin más, voy a empezar con la primera pregunta. Desde la Asociación de Sociedades de Pesca Deportiva de Badajoz nos dicen que tienen una cierta preocupación en estos momentos con respecto al río Guadiana a su paso por Badajoz y plantean la siguiente pregunta. ¿Qué solución se va a dar al nenúfar mexicano? Porque el cortarlo no sirve para nada, hay que arrancarlo de raíz y así y todo, alguna raíz quedarán. Esta pregunta está relacionada con el tema de las especies autóctonas. Bien. La Confederación del Guadiana planteó un proceso de participación pública importante con soluciones al tema del nenúfar mexicano. Se centraron al final fundamentalmente en dos cuestiones, que es el dragado del río en esta parte o su corte o el corte o segado de la misma. La efectividad, tras el proceso de participación, quedó claro que la efectividad y lo que se decantaba fundamentalmente de los interesados era por el dragado del río. El dragado del río tiene un problema, y es el problema fundamentalmente ambiental. Y no solamente la Confederación del Guadiana está implicado en esta cuestión, sino que además tendría que ser otras administraciones, singularmente la Junta de Extremadura. En tanto en cuanto se resuelven esa serie de problemas ambientales, aparte de otros financieros, porque la solución no es barata, es necesario realizar o continuar tratando de mantener controlado la invasión. Y en ese sentido la Confederación del Guadiana va a seguir cortando esta especie invasora, sin olvidar que el objetivo sería poder realizar el dragado del río. Si me permites, José Ángel, como bien has explicado, y sobre todo en la primera parte de la exposición, cuando has hablado de especies invasoras, y por puntualizar este corte al que aludes, quiero significar que en tanto en cuanto llega esa coordinación entre administraciones para proceder a la solución definitiva del dragado que mencionas, lo que el Guadiana se compromete es al segado selectivo, corte selectivo, en cuanto en tanto se solicite o alguna participación en algún evento, tanto de piragüismo como de concurso de pesca y demás. O sea que en esa situación de eventos el Guadiana procederá al segado selectivo. Bueno, otra pregunta que nos hacen, y en este caso procede del sector privado, concretamente del sector de la ingeniería forestal. Bueno, en realidad hace varias preguntas, pero quizá las que tienen que ver más con los temas importantes son las siguientes.
El primero afecta un poco a la aplicación del programa de medidas. Dice así: ¿cómo estiman que afectará a las confederaciones hidrográficas y a las del Guadiana en particular la inevitable, porque va a ser la reorientación de las inversiones públicas tras la superación del arreón vírico que nos ocupa? Hace otra segunda pregunta, relacionada también fundamentalmente con los temas de contaminación, que es la siguiente. ¿Detectan sus mediciones y análisis una mejora progresiva de la calidad del agua del cauce principal, del Guadiana? Respecto a la primera pregunta, se planteó en la reunión del viernes también con el Ministerio, y realmente es pronto para poder determinar cuál es la influencia sobre las inversiones o sobre la capacidad financiera del país para poder abordar el programa de medidas. Eso no quita para que tengamos en mente que si se cumplieran las iniciales previsiones, que son cualitativas y no cuantitativas, de crisis económica y de recesión, evidentemente, pues lógicamente tendríamos que tenerlas en cuenta. Lo que no ha cambiado es las exigencias de la Directiva Marco. La Directiva Marco sigue exigiendo los objetivos ambientales y además lo sigue exigiendo en el año 27. Luego, por lo tanto, ese tiene que ser nuestro objetivo. Está claro que en el programa de medidas tendrá que haber una adecuada priorización de las mismas y además tendremos que tener una plena seguridad de la efectividad de esas medidas a la hora de hacer esa inversión. Hombre, es bastante claro que lo tenemos, pero desde luego tendremos que ser especialmente cuidadosos en la efectividad. Por lo tanto, priorización y efectividad de las medidas que se vayan a poner en el plan ideológico para cumplir los objetivos, siempre y cuando no nos cambien, que no es previsible para nada que nos cambien los objetivos. Y respecto al tema de la medición de la calidad, pues el bajo nivel de cumplimiento del programa de medidas hace que sea realmente bajo la mejora de la situación de la calidad de las aguas. En cualquier caso, remito a el informe de seguimiento del plan hidrológico publicado en la página web del segundo ciclo que estamos ejecutando, en donde se muestra esa mejora año a año. En el año 18 hemos mejorado, si estábamos en el 20 y muchos %, por ejemplo, las masas de aguas superficiales, pues hemos pasado al 30 y tantos. Pero eso es la mitad del objetivo que teníamos para el año 21 y nos faltan menos de 2 años. Por lo tanto, es difícil que lleguemos a cumplirlo a este ritmo, con este ritmo. Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también nos hacen un par de preguntas relacionadas con el tema importante número 3 de gestión sostenible de las aguas subterráneas. Concretamente, la pregunta, y resumiendo un poco, es la siguiente. Las dos preguntas. Dado que el funcionamiento del acueducto Tajo Segura, mediante el desvío de la mayor parte de las aportaciones de la cabecera de la cuenca del Tajo, ya supone un importante impacto medioambiental en la cuenca media de esa demarcación, y si bien no es competencia del ETI tal valoración, ¿no sería desde el punto de vista ambiental más adecuado proponer que la asignación legal del ATS ya no es necesaria para su uso ambiental sin más y no pretender la modificación de su normativa para una reasignación a otros usos como alternativa a la posibilidad de no alcanzar el control efectivo de las extracciones mediante caudalímetros? Y en cuanto a la segunda pregunta, respecto al resultado exiguo en el último ciclo de planificación de las medidas contempladas para afrontar las alteraciones hidromorfológicas en las masas de agua superficial, esto tiene que ver más con el tema de las alteraciones hidromorfológicas en las masas de agua superficial, y dado que son de gran impacto adverso en cuanto al funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, parece que hay un riesgo de arrastrar dichos resultados en el tercer ciclo de planificación. ¿No debería exponerse en las alternativas las causas del fracaso en la aplicación de las medidas del segundo ciclo y, si es posible, implementar en el tercer ciclo garantías de ejecución de las medidas necesarias para cumplir los objetivos de la DMA? Bien, respecto al tema de las aguas subterráneas y el ATS. En estos momentos hay un Real Decreto Ley del año 95, si no recuerdo mal, que establece una asignación de recursos del ATS para el Guadiana, para el abastecimiento y para temas ambientales. Lo que se plantea, y es una discusión que tiene que haber en la cuenca, es si se solicita o no
una modificación de aquellos recursos que ahora mismo es un derecho de la cuenca, pero que no se está usando. ¿Se mantiene o no se mantiene? Una alternativa a lo que se está proponiendo el interesado, y es renunciar a él. Otra, como nos ha llegado, puede ser el que se transforme ese derecho para usos o para otras cuestiones ambientales. Luego, por lo tanto, es algo que se plantea en discusión y se plantea en la discusión de los temas importantes. Respecto a la efectividad de las medidas, en concreto a las hidromorfológicas, hemos planteado, en la exposición se ha planteado, que el hecho de que la recuperación de los costes pues sea tan extraordinariamente baja en la cuenca puede ser una de las causas del incumplimiento del programa de medidas. Pero hay más. Las dificultades, por ejemplo, de la recuperación del DPH puede ser otra. Pero es que hay más. La falta de compromiso por parte de interesados y de las propias administraciones puede ser otra causa. En definitiva, el incumplimiento del régimen, del programa de medidas en este segundo ciclo tiene múltiples patas, con más o menos influencia. Lógicamente, de cara al tercer ciclo, lo que planteamos es la efectividad de las medidas, como ya hemos dicho, porque es que va a ser estrictamente necesario para el cumplimiento en el año 27 de los objetivos. Y para ello tiene que haber un verdadero compromiso de aquellos que deben invertir en el proceso de planificación. Y que, reitero y repito, no es solo la Confederación del Guadiana, sino que son otras muchas administraciones, las entidades locales, las comunidades autónomas, etc. José Ángel, perdón, si me permites, Javier. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería hacer un inciso en la primera pregunta que ha contestado José Ángel. Tiene que ver con el tema de los caudales ambientales a derivar del trasvase Tajo Segura. Tengo que decir que esa derivación para fines ambientales lo era a través del río Jiguela, con un grado de eficiencia o eficacia absolutamente muy reducido. De hecho, este año se ha pedido a través de la Comisión Mixta de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha el aprovechamiento con los pozos de emergencia que construyó la propia Confederación a través del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, una serie de batería de pozos que este año acabamos de firmar ya la resolución para autorizar este aprovechamiento para situaciones como el caso que nos ocupa, situaciones de emergencia, ¿no?, que están recogidas incluso en el propio plan hidrológico de Cuenca. Perdona, había otra cuestión que estaba planteando. El objetivo de buen estado sería que, por ejemplo, a las tablas de Daimiel le llegara agua de forma natural como salida de las masas de agua subterránea, porque ese será el buen estado de las masas de agua subterránea. Y por eso se puede plantear otras cuestiones. Ahora bien, la afirmación que hace de que por la falta de control, bueno, creo que no es justo. No es justo. Se hace todo el control que se puede con los medios que se tienen. Lo que no quita para que los temas importantes hayamos reconocido que es necesario medios para realizar ese control del dominio público hidráulico y evitar pues, situaciones no deseables en la cuenca de consumos de recursos que no debían darse. Bien, desde Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha hacen varias preguntas. Yo creo que, digamos que son todas interesantes, pero que si hay que seleccionar tres, yo diría las siguientes, o haría las siguientes. ¿No creen que dos tienen que ver con la gestión de las aguas subterráneas en el Alto Guadiana y una tiene que ver con la recuperación de costes? Las dos que tienen que ver con la gestión de aguas subterráneas en el Alto Guadiana son las siguientes. ¿No creen que para acometer la solución del problema de las aguas subterráneas habría que tomarse en serio el punto 2 de la disposición adicional séptima de la Ley de Aguas? ¿Cuándo vamos a disponer de un historial detallado de las sucesivas campañas de instalación de caudalímetros? ¿Cuándo vamos a poder contar igualmente con datos rigurosos, históricos y actualizados de los pozos existentes sobre los acuíferos? Y en relación con la recuperación de costes, la pregunta es que cuando se habla de que debe ser el conjunto de la sociedad la que asuma los costes de la recuperación ambiental, ¿se dice en serio? ¿No deberían identificarse primero los agentes responsables y la cuantía de su participación a efectos de repercutir en ellos y no en todos las cargas de recuperación? Bien.
Sobre la primera de las cuestiones, si no recuerdo mal, la disposición adicional séptima 2, porque estaba relacionada con la aplicación de las medidas, por ejemplo, de restricción que se hacen en los programas de actuación a los derechos del artículo 54.2 y a los derechos privados, a los derechos esos de la ley de agua, del catálogo del siglo XIX, del catálogo y de la sección C. Y esta es lo que lo permite. No podríamos aplicar los programas de actuación a estas masas de agua si no es por la disposición adicional séptima. Luego se está cumpliendo y se está cumpliendo estrictamente. Así que, bueno, yo creo que se está cumpliendo. Respecto al historial de caudalímetros, los caudalímetros como tal es una obligación de los interesados. Como tal aparece en el programa de medidas. En el programa de medidas aparece una medida que está asignada en su responsabilidad a los privados. Y eso es la instalación de los caudalímetros. Hubo momentos en que se hicieron instalación por parte de la administración en tiempos ya hace bastantes años, pero yo creo que se ha dado información más que cumplida por parte de la Comisaría de Agua. Sobre la existencia de los pozos, bien, lo que subyace en esa pregunta es el tema del control. Dice, ¿hay suficiente control? Pues se hace todo lo que se puede con los medios que se tienen, pero se están pidiendo más. Se están pidiendo más y probablemente los haya. No sé si el presidente querrá decir algo a este respecto. Y respecto al tema de la recuperación de costes, lo que se plantean son alternativas para la discusión. Y ha habido ya una opinión. Lo que ha dado el representante de Ecologistas en Acción es una opinión. Es una opinión perfectamente válida y probablemente muy razonada. Dice, oiga, que los costes ambientales, igual que el resto de los costes financieros en definitiva, tiene que soportarlos aquel que está produciendo el beneficio del uso de ese agua. Pues es la opinión que debe de verterse pues en la parte correspondiente de los talleres que se están planteando para la solución de la recuperación de los costes. Sí, si me permite, José Ángel, sobre la cuestión, por ejemplo, del tema de caudalímetros, es verdad que a nivel de usuarios se han incrementado notablemente la disposición de estos aparatos de medida y control. Con las comunidades de usuarios hemos firmado distintos convenios para el precinto de estas instalaciones, de los caudalímetros, y también tengo que decir que no solamente la manipulación del caudalímetro constituye una infracción grave. Las comunidades de usuarios saben perfectamente que el aplicar agua con derechos sin la instalación del caudalímetro constituye una infracción grave, cuya cuantía mínima supone una multa de 50.000 euros. Por lo tanto, cada usuario conoce la legislación en esto y tendrá que hacer todo lo posible para que su explotación cuente con los caudalímetros debidamente homologados y precintados para hacer uso del derecho de riegos. Y también apostillando, ya lo has dicho tú muy claramente, tanto en la exposición como ahora, pues efectivamente hay una ausencia de control o no todo el control que nos gustaría llevar a cabo. Tenemos un importante déficit, entre comillas, los déficit de agentes ambientales en el territorio para controlar todas estas explotaciones. La media que nos da es un agente ambiental por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Hemos pedido a la Dirección General del Agua que nos triplique el número de funcionarios para poder hacer ese control efectivo que nos permita en un futuro pues, recuperar el estado de las masas de agua. Bien, en esta misma línea, en lo que se refiere al tema de gestión de las aguas subterráneas, desde SeoverLife nos preguntan que a la vista de la situación de Daimiel, sabiendo que el diagnóstico es evidente y objetivo, ¿cómo se va a reordenar todo el modelo agrario para poder alcanzar los objetivos medioambientales? Pasa a hablar también de las medidas que se han tomado hasta la fecha y dice que ninguna incorporaba la gestión de la demanda como medida troncal y clave. Teniendo en cuenta eso, al final acaba diciendo cómo es posible solucionar los problemas si hasta la fecha no se han solucionado y lo que se plantea es poco claro y menos exigente. Bien, sobre la primera de las cuestiones, esto ya se planteó en el Consejo del Agua de la demarcación. Lo que no se le puede pedir al plan hidrológico es que sea el plan de desarrollo. Las políticas agrarias y, por lo tanto, la reordenación del sector agrario
no se puede realizar desde la planificación hidrológica. Tiene que ser la planificación sectorial agrícola quien haga esa reordenación. Bien es cierto que desde el punto de vista de la planificación hidrológica tendremos que poner en el marco en el que es posible la utilización de recursos para que se pueda realizar una transformación, si es necesario realizar una transformación del sector agrario para poder adaptarse a ello. Si hubiera disponibilidad inmensa, pues sería el sector agrario quien determinaría, pero nosotros no podemos hacer esa reordenación del sector agrario. Tenemos que ponerle sencillamente las condiciones y el marco en el que se pueda desarrollar. La segunda pregunta es sobre la gestión de la demanda. Bien, es fundamental. La gestión de la demanda es el objetivo primero para realizar o conseguir alcanzar los objetivos ambientales. Y es la primera que se está aplicando en el Alto Guadiana, por ejemplo. En el Alto Guadiana lo que se aplica es ajustarnos a los recursos disponibles definidos en el plan a través de los programas de actuación. Igualmente, en la zona media, lo que se está planteando es que tenemos una limitación clara en cuanto a las posibilidades de los usos. Realmente hemos agotado ya los recursos de la cuenca para poder atender las demandas en estos momentos. Claro, con el principio de desarrollo sostenible, si queremos conseguir los objetivos medioambientales, que son ley, que nos exige la directiva en nuestra legislación. Luego, por lo tanto, la gestión de la demanda es la primera de las cuestiones que se está planteando en la gestión ya diaria de la cuenca. Bien, parece que este tema de la gestión de las aguas subterráneas es un tema bastante capital, como ya sabíamos, en nuestra cuenca, y hay más preguntas sobre dicho tema. Desde la comunidad de regantes del acuífero 24 nos hacen dos preguntas. La primera dice: el esquema de temas importantes plantea una serie de problemas principales que para mitigarlos se plantean una serie de alternativas, planteando los efectos socioeconómicos de las medidas, sectores y actividades afectadas por las soluciones, pero no contempla un aspecto fundamental, y es cuantificar el impacto socioeconómico que van a tener las medidas propuestas sobre el ámbito territorial de la cuenca del Guadiana y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para sustituir esta pérdida socioeconómica de la población. Y la pregunta número 2 dice así: ¿se renuncia a un plan hidrológico nacional? ¿El hecho de conseguir unos usos sostenibles en las distintas masas de agua significa que los planes de cuenca deben cerrarse sin un déficit reconocido de atención de demandas que haga innecesario su tratamiento a través del plan hidrológico nacional, incluso su corrección sobre trasvases? Sobre la primera de las cuestiones, casi me refiero a la pregunta anterior. El marco en el que nosotros nos movemos es la consecución de los objetivos ambientales y la contribución al desarrollo territorial. Pero nosotros no somos los que debemos de solucionar el desarrollo territorial. Esa debe ser otras políticas, que en la terminología que utilizan en la Unión Europea, quien deba resolverlos. Luego, por lo tanto, me remito a lo que planteaba anteriormente. Nosotros deberemos de contribuir, por ejemplo, a una reversión del despoblamiento hasta el límite de las posibilidades del agua, que serán los objetivos ambientales, el límite del desarrollo sostenible. No se puede basar en el agua la solución completa a los problemas de despoblamiento de una determinada zona o de los problemas socioeconómicos de una determinada zona. En segundo lugar, y respecto al Plan Hidrológico Nacional y el déficit, bueno, los planes de cuenca definen sus necesidades y de acuerdo con las disponibilidades establecen sus asignaciones, lo que pueden hacer. Y ajustando a través de la gestión de la demanda, como estábamos hablando anteriormente, realizar ese ajuste. Y cuando ya no tenemos más recurso, ya no podemos dar más agua. El Plan Hidrológico Nacional tiene muchas funciones. Una de ellas es la coordinación de las masas compartidas. Otra podría ser la redistribución de recursos, pero eso se escapa a la cuenca. La cuenca lo que tiene que hacer es ajustar las disponibilidades a las demandas y satisfacer las demandas que puede con los criterios de desarrollo sostenible. Y eso es lo que vamos a plantear en el Plan Hidrológico, como lo hemos planteado siempre. Si me permites, José Ángel, quiero recordar que cuando celebramos el Consejo del Agua de la Demarcación salió una pregunta muy parecida a esta primera que formulaba
la comunidad de usuarios del campo de Montiel. La pregunta que formula se puede responder con otra pregunta, y es que ¿cuáles pueden ser las consecuencias para las explotaciones agrarias si no se aplican este tipo de medidas? ¿Cuál es el futuro de estas explotaciones? Es decir, si nosotros nos hemos marcado estos objetivos ambientales, el conseguir estos objetivos ambientales nos permitirá la pervivencia de las explotaciones agrícolas. Si no, el futuro de las explotaciones agrícolas puede estar comprometido, en definitiva. Bueno, más sobre este tema de la comunidad de regantes de usuarios de Rus Valdelobos, hay muchas preguntas, no se puede contestar a todas, el tiempo es limitado, pero voy a intentar, digamos, formular alguna de ellas. Por ejemplo, sobre una cosa que ha salido antes a la que ha hecho mención José Ángel, sobre las masas de agua compartidas. ¿Cuál es la previsión con Rus Valdelobos a la hora de establecer sus recursos y de hacer su gestión conjunta con la masa de aguas Mancha Oriental? ¿Qué medidas se plantean desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana? Vamos a ver. Como he dicho, la definición de las masas compartidas y de los criterios de gestión de las masas compartidas es una responsabilidad del Plan Hidrológico Nacional. Será él el que determine cuáles son las condiciones de explotación. Ahora bien, ya el director general, en la reunión que tantas veces he mencionado el viernes, comentó a una pregunta similar que lo que sí vamos a tener que hacer en este ciclo necesariamente es una adecuada coordinación en los planteamientos del conocimiento hidrogeológico y la interrelación correspondiente entre las masas de agua entre diferentes demarcaciones. En este caso, por ejemplo, de Rus Valdelobos con Mancha Oriental. Lo que no vamos a poder definir son las condiciones de gestión. Eso corresponde al Plan Hidrológico Nacional. Perdona, es que no. A ver, más preguntas de Rus Valdelobos, ¿no? Ah, más de Rus Valdelobos. Bueno. No, vamos a ver, es que no sé si había más. Son muchísimas, es que son 1, 2, 5, se va 11, no sé si vamos a poder atender todas, son muchísimas, bueno, pero por ejemplo... Lo que sí es que trataremos de dar una respuesta en lo posible a todas ellas, si no es en este foro, lógicamente de fuera de él, de forma particular necesariamente ya, claro. Que plantea cuestiones sobre la mejora del conocimiento de las masas de agua, sobre la atención a las demandas, sobre el estudio socioeconómico. Por ejemplo, sobre el estudio socioeconómico dice que por qué se hace un estudio único generalizado sobre toda la cuenca y no sobre cada masa de agua. También hace una pregunta en esta misma línea que se refiere a que se ha pensado y valorado las repercusiones que conlleva la no garantía de las demandas en los territorios donde su economía dependa exclusivamente del agua. Bueno, esta última pregunta que haces sería la misma que ha hecho la comunidad de Campo de Montiel. Campo de Montiel. De Campo de Montiel, ¿no? O sea que, bien, ya está. Sobre el tema socioeconómico, en los estudios económicos de la importancia del agua que finalmente irán en el plan hidrológico, sí se hace un estudio, si no de sobre masa de agua, sí sobre demanda, de los valores de la importancia socioeconómica del mismo, a nivel de valor añadido bruto y de empleo, por ejemplo. O sea que sí están en el plan vigente y lógicamente estarán actualizados en el siguiente plan. ¿Has dicho algo sobre mejora de conocimiento? Hombre, pues sí. Ahí, por ejemplo, estamos en ello. Ahora estamos con un convenio con el IGME para pues, mejorar en muchas cuestiones nuestro conocimiento experto sobre las masas de agua. En cualquier caso, el conocimiento de las masas del Alto Guadiana pues es bastante profundo. No necesariamente óptimo, ni muchísimo menos, y hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar. En cualquier caso, es muchísimo mayor que también en otras masas de agua subterráneas de otra parte de la cuenca, ¿no? Desde el IGME nos hacen también algunas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas es que les gustaría conocer qué líneas se van a potenciar para incrementar y relacionar con la recuperación de costes. ¿Qué líneas se van a potenciar para incrementar la recuperación de costes del agua? Al mismo tiempo, desde el área de hidrogeología, nos preguntan cómo tienen previsto conseguir que el conocimiento experto del IGME sea real y tangible, vistas las dificultades legales que se presentan entre dicho organismo y las confederaciones, todas en general, para lograr firmar acuerdos de asesoramiento del primer organismo hacia el segundo. Pues, bueno, sobre la recuperación de los costes,
Bueno, yo me remito a la ficha de temas importantes y a lo que he dicho en la exposición, ¿no? Necesitamos un desarrollo normativo que nos permita la recuperación de los costes, incluidos los costes ambientales, de acuerdo con lo que se establece en la directiva marco. Eso llevaría, por ejemplo, ya que estamos hablando del ICME y nos asesora fundamentalmente las aguas subterráneas, el que se pueda cobrar, por ejemplo, a las aguas subterráneas, que en estos momentos no se les cobra nada, y que eso se pudiera aplicar al programa de medidas, que es una de las cuestiones que he resaltado en la ficha correspondiente de la recuperación de los costes. Y respecto a la utilización del conocimiento experto, pues mire, es que tenemos muchas dificultades, pero tenemos un convenio, bueno, que estamos esperando a poder firmar con el Instituto Geológico y Minero de España, precisamente, y que las situaciones un poco extrañas que estamos viviendo nos lo han impedido en estos momentos. Pero es que es voluntad, está negociado, está tramitado, tiene las aprobaciones previas, o sea que desde luego voluntad no falta. Serán otros elementos externos los que puedan responder a lo que dice el interesado. Bien. Desde WWF nos preguntan, ¿qué avances se van a plantear para los planes de actuación de las masas en riesgo de no cumplir con el buen estado, dada la efectividad de los actualmente vigentes, para avanzar en la resolución de la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha? Pues hay una medida que planteamos en varios temas importantes, como es el control, es la instalación de caudalímetros, es la seriedad en el comportamiento de todos los usuarios, fundamentalmente de los usuarios, que es la gobernanza, es el buen gobierno, es la responsabilidad de ellos mismos respecto a la utilización del recurso y a la posibilidad de seguir utilizando el recurso. Entonces, esas medidas, que nos vienen además de la Comisión Europea, como la aplicación de la recuperación de los costes, la medición, la instalación de caudalímetros, la vigilancia del dominio público hidráulico, la dotación de medios en la vigilancia del dominio público hidráulico, las que nos pueden ayudar, junto con la concienciación de la gente, a poder tener una mayor efectividad en los programas de actuación. Sí, perdón. Es la misma pregunta que se ha formulado antes. No disponemos de todos los medios para este control y lo que está incidiendo el organismo de Cuenca con la Dirección General del Agua, y así lo apostilló de alguna manera en la jornada del viernes el propio Director General del Agua, es proporcionar los medios suficientes que nos faciliten la gestión y la gobernanza de las aguas subterráneas que nos permitan cumplir estos objetivos ambientales y de recuperación, en definitiva, de las masas. Desde Asaja nos preguntan que por qué no se prevén soluciones en vez de recortes y limitaciones con la realización de infraestructuras y regulación de agua en toda la cuenca del Guadiana. Bien, hemos comentado que existe un compromiso de España con la Directiva Marco de Agua. Lo dijo el director general y el subdirector en la última reunión. España se ha comprometido ante la Comisión Europea en conseguir los objetivos ambientales. Y por lo tanto, todos los recursos y la inversión en este ciclo de planificación, el último ciclo además para conseguir esos objetivos, se debe dedicar fundamentalmente a ese tema. En la exposición indicaba que eran las infraestructuras. Las infraestructuras son presiones, de acuerdo con la Directiva Marco, y de acuerdo con la metodología, la realización de infraestructuras que son presiones y que pueden conculcar la consecución de los objetivos debe de ser tratada especialmente, porque si no se mantienen los objetivos, no se pueden realizar a no ser que sean a través de las exenciones, y fundamentalmente las exenciones en el 4.7. Bien, este es el marco en el que nos movemos. Adicionalmente, plantea, ¿por qué no se hacen infraestructuras de regulación a lo largo de toda la cuenca? Bien, si hay una cuenca regulada en España, es la cuenca del Guadiana, especialmente en la zona media. En el primer ciclo, y está en el propio plan ideológico, nosotros estudiamos las posibilidades adicionales de la regulación incluso en el Alto Guadiana. Y vimos todas las posibilidades, agotar todos los recursos. Bueno, yo soy ingeniero y esas cosas a nosotros nos gustan mucho. Bueno, pues lo hicimos. Fundamentalmente la única que salía razonable era una regulación en el Záncara, que realmente era más que difícil, si no imposible, justificar por el artículo 4.7.
porque la cantidad de recurso adicional regulado que podía plantear era realmente pequeño, Las posibilidades de regulación adicional en la cuenca son muy pequeñas, desde luego en la zona alta. En la zona media hay alguna posibilidad más, a pesar de ser una de las zonas más reguladas de la cuenca por presas de embalse. Fundamentalmente, pues, la presa del Golondrón. La presa del Golondrón está en el río Guadame sobre una lic y una cepa. Luego, por lo tanto, la justificación del artículo 4.7 tiene que estar relacionada con la justificación, además, del artículo 6 de la Directiva de Hábitat. Es necesario que se desarrollase la evaluación ambiental estratégica, en este caso, la evaluación ambiental de proyectos y obras, para que pudiera tener virtualidad, para que pudiera ser posible. En estos momentos no podemos plantearlo. Podríamos plantearlo para el siguiente ciclo. Pero realmente ya digo que es más que difícil. Y somos conscientes todos de ello. Además existe otro problema, que es el financiero. Es la dedicación de esas medidas. Desde luego ahora es imposible y no se va a plantear. ¿En el futuro se podrá plantear? Pues si hay esa posibilidad de justificación con el artículo 4.7 o el artículo 6 de la directiva, pues oye, ya sería una cuestión financiera que habría que solucionar. Y tendría que haber un promotor que lo promocione. En estos momentos, ya digo, hay un compromiso con los objetivos ambientales. Y las, digamos, infraestructuras de oferta, y se planteaba así en los temas importantes, y lo he mencionado expresamente, habría que dejarlos para el siguiente ciclo. En este ciclo, desde el punto de vista de infraestructuras, plantearíamos, y eso es una cuestión a discutir, las infraestructuras de abastecimiento y aquellas sobre relación de usos o relacionadas con los usos que pudieran tener que ver con la minimización de las presiones de las mismas para conseguir los objetivos ambientales. Pero desde luego no los de oferta en estos momentos. Y por estas razones que estoy diciendo. Sí, si me permites, José Ángel, hablando de infraestructuras, bueno, algunas infraestructuras se han ejecutado en el Alto Guadiana para favorecer la alimentación de las masas de agua subterránea, en concreto 20 pozos de recarga que jalonan el río Guadiana, el río Alto Guadiana, ¿no? De hecho, este año hemos acondicionado 2 de estos pozos de recarga aguas abajo del embalse del estrecho de Peñarroya para favorecer así los desembalses que se han producido de esta presa, para favorecer la recarga de las masas de agua subterránea. Por lo tanto, algunas infraestructuras a coste exclusivo de la Administración se han hecho y se han puesto, de hecho, en marcha. Lo que ocurre es que la organización agraria y el resto deben asumir el recurso que dispone las masas de agua en el Alto Guadiana y adaptar el modelo agrario precisamente a ese recurso disponible para que esa agricultura que se quiere promover sea verdaderamente sostenible en el ámbito territorial. Vale. Cambiamos ahora de zona geográfica, nos vamos a la zona, dejamos un poco el Alto Guadiana, nos vamos a la zona centro. Y allí desde el Servicio de Regadíos nos hacen de la Junta de Extremadura, nos hacen una reflexión ligando 2 temas importantes, uno el de la contaminación difusa por nitratos y otro la coordinación de las diferentes administraciones implicadas. Y para ello pone como ejemplo el caso del embalse de Piedraguda y los problemas que se están presentando debido a que las estaciones depuradoras de las pedanías de Olivenza no están suficientemente operativas. Subraya, por lo tanto, lo importante y lo fundamental que es la coordinación de las diferentes administraciones implicadas para resolver este problema. Bien. En los embalses relativamente pequeños se da un problema, y un problema que se pone de manifiesto en situaciones de sequía como las actuales, y es el alto grado de contaminación que da lugar a que se den procesos de eutrofización en esos pequeños embalses cuando los niveles bajan. Habitualmente lo asociamos a la contaminación difusa, lo que no quita para que, como está destacando el Servicio de Regadíos, en algunos casos como este pudiera haber una contribución de vertidos urbanos que son de pequeñas poblaciones, de menos de 2.000 habitantes, de esas que la Directiva de Residuales considera que tienen que tener un tratamiento adecuado. He dicho, precisamente, cuando he comentado las decisiones que hay que tomar en la ficha correspondiente, en el tema importante de las aguas residuales, que es necesario avanzar precisamente en la consideración de las condiciones de los vertidos
de esas poblaciones de menos de 2.000 habitantes, que como destaca en este caso el servicio de regadíos, pues se puede estar dando en un embalse. Ojo, que eso no nos haga o nos impida el reconocer que la mayor parte de la contaminación difusa, de la mayor parte de los pequeños que llegan a situaciones de eutrofia en momentos de sequía como este, viene de la contaminación difusa, desgraciadamente. Desde la sección de pesca de la Junta de Extremadura tienen interés en preguntar lo siguiente. ¿Están limitadas las nuevas concesiones directas en ríos durante los periodos de estiaje, desde junio a septiembre? Y preguntan también si aún se conceden nuevas concesiones en periodo de estiaje y en qué casos. Bueno, desde hace ya muchos años están completamente limitadas las concesiones en verano de junio a septiembre, por la afección, lógicamente, a los caudales ecológicos. Solamente se conceden en aquellos sitios donde hay una regulación que permite el que haya un almacenamiento en los meses o incluso en los años de abundancia de aguas para poder utilizarla en esos meses. En la zona extremeña, fundamentalmente, es del Sistema General de Regulación. Lo que no se permite es una toma de agua en los meses en los que el regadío lo necesita, pero el río lo necesita más. Y por lo tanto, en esos meses de verano. Existe la opción, y eso sí se ha mantenido, a que se pudieran tomar aguas de invierno, con un almacenamiento H. Eso sí se ha dado. Ahora bien, ya lo he comentado y lo repito. En estos momentos, los recursos están completamente agotados. Ahora mismo, salvo las reservas establecidas para determinadas zonas regables que toman de la regulación general de los grandes embalses, ya no hay recurso para más si queremos cumplir los regímenes de caudales ecológicos y la consecución de los objetivos. Y las garantías. Bien, desde la Federación de Regantes del Tajo nos hacen varias preguntas. Están planteadas más como reflexiones, pero que se pueden traducir en preguntas. La primera hace mención de que hay que reconsiderar los caudales ecológicos. Su mantenimiento como restricción previa a los sistemas de explotación es incompatible con la de las demandas y especialmente las del regadío. Afirma que la DMA, en su obsesión ambiental, olvida que en muchas zonas de España el caudal ecológico de muchos ríos es nulo. Una segunda reflexión, que se puede traducir en pregunta, es que dada la situación económica que previsiblemente se derivará de la pandemia, esta es parecida a la que se ha hecho antes, ¿no? Sí. Dada la situación económica que previsiblemente se derivará de la pandemia que padecemos, hay que retrasar los objetivos como mínimo hasta el año 2033, abandonando el objetivo de 2027. Y hace otra reflexión sobre el sector del regadío. Dice que el sector del regadío es un sector estratégico para España y concretamente para la cuenca del Guadiana, que debería tenerse en cuenta esta característica a la hora de intentar fijar cualquier tipo de nuevo canon ambiental en el principio de recuperación de costes. Subraya que hay que tener ojo con este asunto porque puede dar al traste con la rentabilidad de muchas explotaciones de riego que están en el límite de la viabilidad. Bien, lo que está haciendo es una enmienda a la legislación. Lo que está planteando es que se modifique lo que dice la legislación nacional respecto a los caudales ecológicos, que no sea una restricción previa al uso. Bueno, pues eso, que es una opción perfectamente válida desde el punto de vista, lo que tiene que defenderse es ante los padres de la patria. Tiene que ser en el Parlamento donde nos cambien las condiciones. En estos momentos se establecen los caudales ecológicos como el mínimo correspondiente para la consecución de los objetivos ambientales y por lo tanto es una restricción previa a los usos. Lo que está planteando es que se cambie la ley de aguas y se cambie la directiva marco de aguas. Pues bien, es una opción, pero hay que defenderlo ante los padres de la patria, como digo, o de las patrias europeas en este caso, en el Parlamento y en el Consejo. Por lo tanto, por encima de todas las posibilidades que tiene. Es una cuestión legislativa. La obsesión ambiental de la DMA, los caudales son cero. Es que la mayor parte de los caudales ecológicos de nuestras masas establecidas, si se fija, son cero en verano. Porque de forma natural nuestros ríos en verano se secan. No estoy hablando de los ríos permanentes, sino de los ríos temporales que nosotros tenemos. El régimen hidrológico en la mayor parte de muchos ríos del Guadiana es esa. Es que es cero, por supuesto que es cero y así lo hemos establecido. Entonces, no es extraño, ¿no?
respecto a que el regadío es un sector estratégico y por lo tanto en la recuperación de costes habría que tener cuidado para no afectar y poder degradar, pues es perfectamente lógico. Pero lo que hay que hacer en este caso será en su momento y cuando haya una regulación, si es que se establece una regulación que nos permita cumplir el artículo 9 de la directiva de la recuperación de los costes, incluidos los costes ambientales, será tener en cuenta esas consideraciones de despoblamiento, de necesidad de desarrollo territorial o de desarrollo rural en la zona. Y en ese momento aplicar las excepcionalidades que se correspondan. Pero no nos corresponde en estos momentos a nosotros, sino que tendrá que venir porque haya una regulación y una posibilidad de hacer esas condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del artículo 9. Pero desde luego tiene que haber una regulación al respecto. Bien, en este caso desde el sector privado, desde Geapraxis Ibérica, nos preguntan lo siguiente. En relación con el convenio del ICME Guadiana, ¿qué aspectos geológicos e hidrogeológicos se va a tratar? ¿Revisarán lo cuantitativo de las masas subterráneas? Bien. El convenio con el ICME pues, trata de tener una mejora del conocimiento hidrogeológico de determinadas masas de agua, específicamente sobre Sierra de Altomira, sobre Rus Valdelobos, además en su interrelación además con Mancha Oriental, sobre determinadas zonas del sur y en general cuestiones específicas de hidrogeología de las masas. En cuanto a la determinación del recurso disponible, está previsto que con esa mejora de conocimiento podamos mejorar los modelos que se han utilizado en la determinación de los recursos disponibles hasta el punto que nos permita este ciclo y ajustar los mismos. Ya hemos hecho una mejora en este periodo entre planes de ese modelo y, lógicamente, pues trataremos de ir mejorando el mismo para ir ajustando los recursos disponibles. Pero que no se esperan revoluciones. O sea, los recursos disponibles se pueden mejorar y se pueden ajustar, pero lo que hay es lo que hay. Si consideramos adicionalmente el cambio climático y los efectos del cambio climático, la situación no va a mejorar. De hecho, no mejora en los modelos. Desde Promedio, de la Diputación de Badajoz, nos hacen las siguientes preguntas. Ha quedado patente que el cumplimiento de inversiones en los escenarios cero ha sido muy bajo en los temas importantes. ¿Han analizado a causa de qué? Bueno, esta pregunta... Hay más, Otra más, pregunta ¿no? es... Hay tres más. He visto que existen varios incumplimientos en el tema de vertidos de aguas residuales y que se van a tratar los condicionantes de vertido para pequeñas aglomeraciones. ¿Se han analizado en qué parámetros están dichos incumplimientos? ¿Se deben estos incumplimientos a que se aplican límites de vertido más restrictivos que los que impone la Directiva de Residuales y su transposición al sistema legal español? ¿Se tiene constancia que a día de hoy en las pequeñas aglomeraciones se aplican condiciones de vertido que en ocasiones son más restrictivos que los aplicados en grandes aglomeraciones, partiendo del hecho de que dichos condicionantes se basan en las normas de calidad en masas de agua superficial en las que se tiene en cuenta la dilución y en los vertidos no está permitido la dilución? Luego hace otra pregunta respecto, son varias, respecto a la contaminación difusa. Pregunta, ¿hay modelos de efectos de dicha contaminación en la masa de agua? ¿Hay sistemas de medición y seguimiento para saber a qué nivel de contaminación difusa nos enfrentamos? Y como última pregunta, y en relación con el tema de la cooperación entre administraciones, ¿se plantea alguna plataforma de comunicación continua? Vale. Sobre el tema de inversiones, yo creo que, y las causas del incumplimiento, creo que ha sido ampliamente planteado en otra pregunta y lo que hemos comentado respecto a la recuperación de los costes. No voy a incidir más en ella. Sobre el tema de las pequeñas aglomeraciones y que los límites correspondientes sean más estrictos incluso que las grandes aglomeraciones, pues me tengo que remitir a la pregunta que hemos visto anteriormente, en que acusaba a los vertidos de determinadas pequeñas aglomeraciones la causa de la eutrofización de determinado embalse. Bueno, pues evidentemente contribuye. Las condiciones que
se impondrán, porque realmente ahora mismo lo que se hace, están estudiándoselas con el área de calidad de la Confederación, están íntimamente ligadas con la consecución de los objetivos que se tienen que alcanzar en determinada masa de agua. Si el vertido, por muy pequeña que sea la población, está deteriorando esa masa de agua, hay que imponer unas condiciones para que, lógicamente, se consiga el objetivo del buen estado de esa masa de agua. Por supuesto que priman las normas de calidad ambiental en esa masa de agua. Otra cosa es que eso lleve a un problema económico de la solución de la depuración de esa pequeña población. Bueno, pues esas cuestiones son las que planteamos a discusión en la ficha de residuales, en este caso de vertidos, en la primera de las fichas, y que he destacado como decisiones que debemos discutir en la cuenca, o cuestiones que debemos discutir para tomar decisiones. Respecto a si existen modelos de subterráneas, sí, tenemos el modelo REA y el modelo Patrical para las aguas subterráneas. Modelos ya, bueno, pues relativamente asentados, en los que tanto de los vertidos de residuales como de los balances de nitrógeno nos permiten conocer, evidentemente a nivel de modelo, cuál es la afección sobre determinados parámetros de contaminación química a lo largo de la cuenca. Así que sí, tenemos los modelos, están en el primer ciclo, el segundo ciclo y estarán en el tercer ciclo. Bueno, son las 7 menos cuarto ya, hemos superado el tiempo, pero bueno, hay más preguntas. Por ejemplo, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente de la Escuela de Caminos, nos hacen 3 preguntas. Una es referente a la definición de las actuaciones. ¿Cómo se estima la respuesta del sistema a ellas? Otra se refiere en el tema de restauración. Dice que se entiende que es la recuperación de un estado de referencia. ¿Cuál es ese estado? Y finalmente, y en referencia al concepto de recurso disponible, la pregunta es cómo se tiene en cuenta la acción del clima al estimarlo. Bien. ¿Puedes repetir la primera de las preguntas? Perdona, Francisco. Sí. ¿Cómo se estima la respuesta del sistema a ellas en el caso de las actuaciones, cuando se definen las actuaciones? Vale. Fundamentalmente a través de modelos. Lógicamente los modelos lo que nos permiten es una definición de unas presiones que nos van a dar una acción de impacto sobre los modelos, sobre las masas de agua, ¿no? Tenemos una buena modelización química, lo que no tenemos es tan buena modelización ambiental. Realmente hay un cierto desconocimiento, un gran desconocimiento, en cuál es el efecto, por ejemplo, de la contaminación respecto al estado ecológico. Lo mencionaba además en los temas importantes, en las cuestiones a discutir en los temas importantes. O tenemos un desconocimiento de cuál es el efecto sobre el estado ambiental, indicadores de peces o macroinvertebrados o diatomeas, de la alteración hidrológica, de la alteración del régimen de caudales, por ejemplo. Hay que reconocer que ahí, no solamente nosotros o aquí en la cuenca, sino en España y en Europa, sobre esa cuestión estamos realmente, bueno, pues con investigaciones muy loables, pero de difícil traslado a un conocimiento muy estricto de una cuenca. Respecto a las condiciones de referencia, bueno, no me ha dado tiempo a explicarlo. Yo me empeño en hacer estas presentaciones con un marco inicial en el que nos movemos. En la presentación que estaba colgada en la página web que se hizo en el Consejo del Agua de la Demarcación, explico esto. Está en el anexo 5 de la directiva y en la transposición correspondiente del reglamento de planificación y la instrucción de planificación. Las masas de agua se clasifican en categorías, en ríos, en lagos, en aguas de transición, etc. Estas masas de agua, además, superficiales, se clasifican en tipologías, las tipologías que nos dice la instrucción de planificación. Y ahí se establecen unas condiciones de referencia en la instrucción de planificación completada con el Real Decreto de Estado de las Masas de Agua y que están referenciadas a unas zonas, si no prístinas, cuasi prístinas. De hecho, se establece una red de referencia en las reservas naturales fluviales de esas condiciones de referencia. Y a partir de ahí se permite un deterioro que nos daría el buen estado, el estado moderado, el estado malo o el estado deficiente
de acuerdo con unos criterios establecidos en el anexo 5 de la directiva y que están reflejados en la instrucción de planificación y en el Real Decreto de Estado. Y esas son nuestras condiciones de referencia de los indicadores, de esos indicadores biológicos de macroinvertebrados o de diatomeas o de peces, etc. Esa es la forma de establecer esas condiciones de referencia y su uso. Y en cuanto a la disponibilidad y el clima, existen estudios de la Oficina Española del Cambio Climático con el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, que completan los estudios que anteriormente se habían hecho en el ciclo anterior por parte también del CEDEX, en el que a partir de los escenarios del panel intergubernamental de cambio climático, y en concreto el RCP 4.5 más optimista, el RCP 8.5 más pesimista, se ha hecho una regionalización a través de muchos modelos, de los modelos más utilizados en el mundo, para hacer una transformación de los cambios de temperatura en precipitación. A partir de ellos se ha establecido un estudio de las aportaciones a través del modelo SIMPA, que nos ha dado una panoplia de resultados de las reducciones de las aportaciones que tendríamos en las diferentes cuencas, en España y en Portugal, porque también se ha hecho en la portuguesa. De manera que esas serán las consideraciones de reducción de aportaciones que tendremos que hacer para poder determinar las disponibilidades tanto de las aguas subterráneas como de las aguas superficiales para hacer las asignaciones de recursos. Creo que he hecho una panoplia y un recorrido de cómo se va a tener en cuenta precisamente esa reducción de aportaciones de cambio climático en el establecimiento de las disponibilidades y sobre todo en las asignaciones de recursos. Sí, Francisco Javier. Mira, José Ángel, yo creo que se ha dado una cantidad de respuestas, preguntas, un abanico importante de muchísimas preguntas representativas de los problemas importantes de la cuenca. Creo que está suficiente orientado el debate. Y el resto de preguntas, puesto que algunas se han resumido y faltan algunas por formular, creo que se pueden contestar vía correo electrónico o cualquier otra vía que ya nos encargaremos nosotros de este asunto. Creo que la jornada ya procede su clausura, agradeciendo primero a las más de 250 personas que han asistido a esta jornada de participación pública, también agradecer al equipo que ha permitido esta comunicación web y creo que vamos a dar por finalizada la jornada deseándoles a todos ustedes buenas tardes.